Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Bien, ¿tienes el trabajo ya o por lo menos el borrador del tema que quieres trabajar? Pues, profe, es que lo que pasa es que hay como dos temitas que me tienen ahí, Listo, pero entonces si pues, quieres vamos empezando. La persona que va entrando, vamos avanzando y vamos trabajando. Y la idea es que comencemos a trabajar, vamos mejorando el trabajo y al final lo revisamos. Y listo, y ya comienzas a grabar. Dale, comencemos. Presenta el proyecto de una vez, presenta el libreto que tengas. no, profe, libreto no. O sea, Bueno, está como en el cuaderno y eso, pero todavía no lo he pasado. móntalo al libreto, entonces vamos mirando los temas. ¿Qué temas tienes? Tengo dos temitas y esos dos temitas, uno es es un tema que me llama mucho la atención, pero no sé si pueda servir porque pues como tenemos que buscar como entrevistas y eso. eh, el tema sobre los asesinos seriales, pero ahí ya me queda difícil, por eso también tengo el otro tema, ahí ya me queda súper difícil buscar como una entrevista, porque pues no tengo una asesina serial a quien entrevistar, o No una víctima. tienes, no tienes un asesino, pero sí tienes los perfiles, Sí, o sí, profe, tienes, o tienes los médicos, o tienes las investigaciones, los investigadores judiciales. señor, ese. Y el otro tema, como yo lo comenté en la clase de ayer, la migración ilegal, bueno, como ese tema, mucho de la parte venezolana, como aquí en mi barrio hay mucho de esa gente, o sea, venezolanos hay muchos aquí en mi cuadro, entonces muchos de ellos se hablan con mi familia y varios de ellos nos han contado de cómo ha sido su proceso para llegar aquí a Colombia y ahí sí podría tener a quien entrevistar. Entonces estoy entre esas dos, profe. ¿Y cuál es la más opcional? La más opcional para mí creo que sería la de la migración ilegal, ya que Pero tengo algo. cuando tú hablas de migración ilegal, es porque los venezolanos están entrando de manera ilegal, ¿no? Porque entre Colombia y Venezuela hay un tránsito libre o un flujo libre a través de las fronteras, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, es porque hay un tránsito ilegal, a eso es a lo que te refieres, porque el hecho de que el venezolano esté acá no lo hace ilegal, ¿sí me entiendes? Porque Sí, pues señor. entre venezolanos y colombianos podemos transitar, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, podemos transitar en esos países. Señor. Sin problema, ¿no? Es la forma en la cual llegó acá de manera ilegal, que es diferente. Atravesé la trocha, me pasé por debajo del puente, me encontré con una cantidad de gente, me atracaron ahí entrando yo no sé a dónde, y bueno, y logré llegar. La forma en la cual viene, o sea, yo creo que hay que mermarle a un asunto de la legalidad y ilegalidad, sino más bien hay que trabajar en el sentido eh, de hablar por los caminos que tienen que pasar o por las tragedias que tienen que pasar los venezolanos para llegar acá. Entonces son historias de vida. Ilegal, sino migración. Un ejemplo, mi tema podría ser sobre la migración venezolana, La las migración, causas. sí, ¿Eso? la migración venezolana, los caminos, por los caminos que tienen que llegar, por los caminos transitados o por los difíciles, alguna cosa así relacionada con las historias de vida de las personas, porque no puede ser sobre un asunto de ilegalidad. Porque como te digo, el tránsito entre los dos países es legal, sin ningún problema yo puedo transitar por un lado y por el otro. ¿Qué es lo que me hace a mí ilegal? El hecho de que yo no tenga que utilizar las vías, o sea, el puente internacional para atravesar y tenga que atravesar por la trocha, que eso ya es un asunto ilegal, ¿sí? Pero el venezolano que esté acá no pasa absolutamente nada. Él puede estar. Ok. Entonces, armémoslo de una vez. Julio, Lady, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Armémoslo. Entonces, armémoslo de una vez. Hola, profe, buenos días. Armémoslo de una vez porque entonces tengo que trabajar con cada uno de ustedes los temas específicos y luego entonces vamos mirando cómo lo van desarrollando.
Entonces nos vamos con Daniela. El tema tuyo es la migración venezolana. Eso es lo que vas a hacer. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, la migración venezolana. ¿Y desde dónde lo vas a mirar? Entonces, vas a tener una mirada de las historias de vida, o sea, vas a tener en cuenta la forma en la que llegaron, ¿no? A ver cómo lo describimos, los caminos de los venezolanos, o a ver, cómo lo contamos. Ayúdame, por favor. Transición. ¿Ah? La transición. ¿Qué es la Como, transición? uf, ¿Qué es la transición? ¿Cómo defines tú la transición? ¿Cuál es la transición? eh, no, profe, ahí sí no sé. Podría ser eh, el recorrido, como lo que. El recorrido. El recorrido. En busca de una mejor vida. En busca de una mejor vida. Entonces, cuando tú hablas de en busca de una mejor vida, lo que vas a narrar son historias de vida. Son historias de vida de X venezolano, le tocó hacer tantas cosas, tanto tiempo para poder llegar acá. Entonces ese documental tiene que estar nutrido de muchísimas entrevistas, de por lo menos 3 o 4 entrevistas. ¿Listo? Y es fácil, o sea, este trabajo es fácil, sino que hay que darles una mirada objetiva al tema, ¿no? Sí, señor. Historias de vida, eso es lo que vas a hacer. ¿Qué otra cosa puedes hacer ahí? Pues en efecto sí encontraron una mejor calidad de vida o no. Pues ahí más o menos, profe, pues de los que yo conozco, más o menos. No así súper wow, pero sí han tenido como un poquito de estabilidad. Los resultados de la mejor calidad de vida, ¿no? Eso es lo que hay que mirar, esos resultados. Esos venezolanos hoy me lo van a inventar, ¿no? A pesar de las difíciles condiciones en las cuales ellos se tuvieron que enfrentar en los caminos que tuvieron que atravesar desde Venezuela hasta acá, hoy en día por lo menos, lo va a inventar. Hoy en día uno de ellos es auxiliar de administrativo en una empresa X. ¿Sí? Ese es el resultado, digo yo, ¿no? Esos son los resultados. Sí, señor. Listo. Móntalo en los libretos. Ahora bien, en el libreto. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá de este tema? Tienes que coger, entonces documentar el problema de las migraciones. Eso va en el libreto. Lo segundo es entrevistas. ¿Cuántas entrevistas? Mínimo 3. Profe, disculpa una pregunta. ¿De cuánto tiene que durar el documental? ¿Cuánto es el 2. máximo? 2. 2 minutos. 2, pero Listo. aquí con este tema se te puede ir 3 o 4 minutos. Ah, gracias. Mínimo 3 entrevistas. Necesitas grabar, ¿sí? Ah, Imágenes de apoyo. sí, sí. Imágenes de apoyo. Venezolanos en los semáforos, venezolanos en los donde están ellos más concentrados, ¿sí? Todo este tipo porque necesitas esas imágenes de apoyo para poder pasar. ¿Listo? Para poder ver las imágenes. Lastimosamente no tenemos imágenes del recorrido. Pero entonces hay que tratar de tener esas imágenes. Quizá, por ejemplo, imágenes cuando ellos van por las autopistas, por las carreteras caminando. Esas imágenes de apoyo se necesitan
para poder tapar toda la información. ¿Qué más? La, los, si no, digamos, hay personas que no me aceptan la entrevista en video, sino solamente en audio. No es válido, no. ¿No? No, ¿No? no, no. Audio, video, video. Si quieres le tapas la cara, pero sí, pero video. La idea es que sea video porque pues, ahí estamos manejando audiovisuales. Ahí tiene que ser la combinación de sonido, audio, imagen. Sí, señor. ¿Sí? La combinación de todo. Necesitas muchas imágenes de apoyo, muchas. Y cuando hagas documentar ese tema del problema de las migraciones, debes definir a dónde voy a hacer el in, a dónde voy a hacer el off, si lo vas a utilizar. Necesitas Sí, señor. cabezote. Cabezote para la historia, cabezote. Y no solo cabezotes, necesitas cabezotes de entrada, salida e intermedios. ¿Mm? ¿Cuál es la ventaja que tienes, Daniela? Que tú tienes el material acá, ¿sí? Que a ti no te toca difícil, porque pues este es un problema latente en Colombia. Lo que necesitas es gastarle tiempo a esto. Mejor dicho, ya deberías de tener entrevistas, ¿sí? Y no es una entrevista, ay, no, venga, yo le hago una preguntita. No. Cada uno se tiene que demorar por lo menos 10 minutos para poder tener suficiente material, con imágenes de apoyo de ellos, con imágenes de apoyo de ellos. ¿Sí? Entonces, las imágenes de apoyo es que tú salgas entrevistándolos, ¿sí? Imágenes de apoyo es que la persona que te está ayudando a hacer las imágenes con el celular o con lo que sea, estés hablando con la persona, esas son imágenes de apoyo. Que lo muestren a él solo, que lo muestren a él, a esa persona que estás entrevistando las manos, que haga un plano de arriba abajo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Pilas. Puede haber un muy buen trabajo, pero necesitas mucha imagen y mucho material. O sea, tú lo tienes fácil porque todo está acá, todo está acá. Y toda la documentación, eso es lo que hay en cantidad. De pronto la expresión de Julio es, ay, otra vez. Y sí, otra vez sí, pero en efecto le queda muy fácil. Simplemente tiene que saber contarlo. Pero sí, todos estamos mamados de la migración y de la migración. Y Julio tiene toda la razón, sin duda alguna. Resulta ser el camino más fácil, pero sí te pido por favor que lo cuentes de una manera amena, agradable y que por lo menos documente. Recuerda, un documental, una nota especial, un video con seriedad, ¿sí? Para que te tomes el tema en serio. Mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Uriel, mire, yo ya conseguí 3 entrevistas. Voy a entrevistar a una familia, voy a entrevistar a tal cosa. Voy a entrevistar a la venezolana mocha que se vino y que no sé qué, lo que sea, pero que ya tienes concretas las entrevistas. Comencé a hacer imágenes de apoyo. Mire las imágenes de apoyo. Ah, listo. Entonces vamos montando el libreto. Lo que tienes que hacer ahora, mientras que yo estoy trabajando con los demás, es ir montando el libreto sobre esto. Dale, comienza a montar, a documentar el libreto, a documentar ese guión. Listo, profe. Listo, ya nos vemos entonces. ¿Quién sigue? Yo, bueno, señor. ¿Julio? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Julio, ¿qué tema? No, pues, de vivencia con el virus. Mejor dicho, que tengo acá ya con un joven una entrevista, que él salió apenas del colegio, iba a entrar a la universidad física y todo, pero preciso empató con el virus y desde que inició la universidad está con el Zoom. ¿Quién? Un joven. Ajá. Sí. Y perdóname, ¿cuál es el tema? Como vivencia con el virus, cómo cambió el modo de vida, pues algo así. Sí, convivencia con el coronavirus. Bueno, muy bien. Esto es listo. Ahora, cuéntanos la historia. ¿Cómo así? Cuéntanos cómo la vas a tratar, cómo la vas a comentar. Entrevistar al muchacho y que me cuente, él ya apenas salía del colegio, iba a ingresar de normal a la universidad, pero llegó esto del virus y
Y desde que Ah, empezó entiendo. Él se universidad la ha graduó visto en puro... en virtualidad. Sí, sí. Ajá. ¿Y él se contagió? No, por eso, que no pudo ni tener clase porque empezó lo del virus. Él salió del colegio y todo y apenas empezaba lo del virus, como enero del año pasado, febrero. Y fue a empezar universidad y pues ya empezó todo lo de virtualidad. Bueno. Y estoy pensando en otras personas, cómo les ha afectado. No sé, creo que me voy a buscar una china a ver si, pero no, ya no es de colegio nada, sino ya trabaja y todo, a ver cómo le ha afectado el virus. Si ha podido ir al trabajo normalmente o así, el modo de vida, de cómo ha afectado la gente con el virus, cómo le ha modificado el estilo de vida. Ya. Bueno, muy bien. Entonces tú vas a contar las historias de vida de X personaje, que me parece interesante, chévere. Mirar entonces la transición que tuvo un estudiante de colegio y que al momento en el que se matricula en la universidad le tocó la virtualidad y no vivió las dinámicas de la universidad de manera presencial. ¿Sí? Sí, Listo. Y vas a buscar a una niña frente al tema del trabajo. sí. Cómo ha vivido eso. Entonces, A listo. ver si Entonces se tú vas puede, a sí. contar las historias de vida de esos personajes, de esa niña y ese niño. Vas a mostrar cómo son o cómo han sido las nuevas dinámicas de la vida con la nueva normalidad. Y vas a tener las declaraciones de un experto, ¿no? De cómo nos ha cambiado eso. Un sociólogo, un psicólogo, un trabajador social, alguien que nos esté hablando sobre esas nuevas dinámicas. ¿Qué tienes que hacer? Entonces documentar el problema, indagar, documentarlo. ¿Cómo lo va a documentar? ¿De dónde va a sacar esa información? De que ¿Cómo lo va a documentar? no, pues, no, ahí sí no. Yo pensaba como el video que vimos, el de Radiónica, algo así era Ah, bueno. que él contara su vivencia, no tanto yo, sino así de la vivencia. Salí del colegio y fui dentro de la universidad y algo así como el de Radiónica, pero Oh, listo, bueno. Listo, esa es una idea, pero su merced tiene que estar pues, enterado del tema, ¿no? Acá lo voy a poner en rojo. sí, sí, sí. Entonces, ¿cuántos van a participar en esa entrevista? Acá hay uno, acá hay tres. Pero eso del experto ahí sí, ¿cómo se hace? Porque no cómo consigue ¿Por Zoom? un- tengo Por Zoom verificado. en la universidad. En la universidad hay psicólogos, hay sociólogos, alguien que nos pueda Sí, ayudar con esa entrevista. Declaraciones de un experto que nos hable sobre ese tema, ¿no? Una entrevista. Las entrevistas no pueden ser de 5 minutos porque no les sirve, no tienen que agarrar una entrevista de 10 minutos para poder partir el pedazo que se necesita, ¿sí? sí. Tienes que grabar imágenes de apoyo, ¿no? Porque si te diste cuenta que habla el entrevistado, pero hay habla el tipo de radiónica, pero le está tapando las imágenes del concierto, de los conciertos. Entonces es importante que definan eso, que tengan imágenes de apoyo. ¿Necesita cabezotes? Claro, eso va a llevar cabezote, por lo menos un cabezote de intermedio si necesita. ¿Ese cuál es el de intermedio? Pues el que le da de alguna manera paso o transición de un lado a otro, de una entrevista a otra. Además necesita voz off, ¿no? O no necesita voz off, es solo lo que hablen los... No, pues todavía no lo he, pero ya pienso bien si, si. Ah, no, si es necesario eso del cabezote. Es que yo pensaba siempre que el cabezote era inicio y final. No, en la mitad hay que poner algo también como para... para darle paso de uno al otro, ¿no? Sí, O puede ser una transición, no necesariamente cabezote, sino que puede ser una transición. Sí, una transición podría servir en los intermedios de una entrevista a otra para que le ayuden. Pilas, porque se le puede complicar el trabajo, ¿no? Tiene que ser muy coherente la historia de cada uno de ellos. No es por el hecho
de la historia que ellos puedan contar dentro de las entrevistas, sino que voy a suponer, el entrevistado uno está hablando sobre, no, pues sí, yo me gradué y me tocó pues comenzar la universidad de manera virtual, esperando, muy esperanzado de que fuese presencial, pero hasta el momento no se ha podido. Y entra de una vez la chica, sí, las difíciles condiciones de la pandemia han hecho que mi trabajo ahora sea virtual. Hay una conexión entre el discurso de uno al otro, ¿no? Porque las dos entrevistas entran al tiempo. Me refiero, va una y luego sigue la otra. Como si estuvieran dialogando, nos estuvieran dialogando constantemente las entrevistas. Permítame un segundo que creo que de pronto puede haber un ejemplo de eso. Buenos días a todos, no los había saludado, es que comencé de una vez animado a trabajar con cada uno de ustedes. Buenos días, profe. Gracias, profe. Buenos Historia de las noticias. Señal Colombia. Ay, Dios. Otro ejemplo que les puede servir mucho son los puros criollos, ¿no? Ah, No es historia de las noticias, sino historia de los noticieros. Y eso lo estuvieron presentando. Permítanme, yo miro aquí esta. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Todavía con el corazón. ¿Están viendo? Como un momento Sí, de sí. celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es cronografía. sí, ahí. La llegada de la televisión. En 1884, Ahí el va un alemán voz-off. Paul Nipkow estaba sentado en la sala de su casa de que por la 20 de mayo de la televisiva en Estados Unidos y fue la página. Gustavo Rojas Pinilla en el 57, por ahí. El 13 de junio de 1900 era azotado Fernando Gómez. La televisión. Esta es una crónica. Naturalmente que era el Estado quien la debía financiar. Mucho ahí es cuando también debía. No. La televisión. Nacieron los Bueno, entrevistas voz off. No, Y la hay uno visión nace un poco mejor. como Hay uno mejor. Que inclusive lo dieron por Señal Colombia. Mira, acá veo a los puros criollos. De pronto podría funcionar. No, hay uno muy bueno. Voy a buscarlo mientras que... Bueno, voy a buscarlo. Es aquel que se alimenta de... Mientras tanto. Listo. Transiciones intermedios. Listo, Julio. ¿Qué? ¿Tienes libreto ya? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que hicimos ayer. No, porque pensé, yo me corté un momento y yo pregunté y me dijeron que era solo tener la idea, no me enteré. Vamos montándolo de una vez, no se dejen Sí, coger sí. la tarde. Ya nos Sí. vemos entonces. ¿Quién sigue? Sí. Yo, profe. Listo. Jackie, hola, ¿me ayudas con la asistencia, por favor? ¿Yo quién?
Yo, profe Valentina. Valentina. Listo, profe, ya la tomé. Ya tomé la Profe, asistencia. yo ya tengo mi idea, pero quiero que me ayudes como, es que mira, aquí cerca de mi casa hay una fundación de perritos, entonces yo quiero como hacer mi reportaje sobre la fundación, pero no sé si, o sea, que el tema sea como o maltrato animal o sobre la fundación, cómo ellos ayudan, o no sé. Si tú haces una nota sobre la fundación, le estás haciendo un publireportaje, es decir, una publicidad a la fundación. ¿Cuál es el problema? Piénsalo en términos de problema. ¿Cuál es el problema? ¿La fundación o el problema es el maltrato animal? La Sí, el fundación es, maltrato. la fundación es un medio por el cual yo presto un servicio o por lo menos trato de mitigar el problema que es el maltrato animal. ¿Sí? Pero aquí el protagonista, ¿quién debe ser? ¿La fundación o debe de ser precisamente Los perritos. reseñar que hay un asunto que es el tema del maltrato animal? Ok. Entonces, Entonces el tema sería el maltrato animal. el maltrato animal. Y ahora, ¿desde dónde lo vas a contar? Sí, profe, es que eso, ¿Desde dónde no sé. vas a contar el maltrato animal? ¿Desde dónde lo vas a contar? ¿Lo vas a contar desde la generalidad como un problema? Sí, exacto. Primero desde la generalidad como el problema social. Listo, entonces ya teniendo este como un problema social, listo, muy bien. Ahora, cuando tienes un problema social, ya lo vas a definir acá. ¿Qué le vas a definir? Eso será voz off, ¿cierto? Y voz Sí, in, y le vas a hacer presentación o no. ¿Presentación en in o vas a hacer cabezote? yo creo que va a ser presentación en IN. Entonces, tienes voz off y voz in. Listo. Ahora, sobre un problema social, como un problema social, listo. Por otro lado, ¿por dónde lo puedes tocar más? Por las Por historias. algunas, sí, historias de algunos de los perritos. Entonces vas a tocar la historia perruna. Cuando tú comienzas a contar la generalidad, entonces es decir, el maltrato animal en Colombia, bla, 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 todo lo que ha sucedido, y después entonces dice, Colombia tiene una normatividad que establece ta, 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 ta. El Laika es una de las perritas que se encuentra en la fundación tal, ¿sí? Estás nombrando la fundación sin necesidad de contar sobre la fundación. Llegó la fundación. Ok. Su historia, Laika, fue una de las perritas que fue abandonada por yo no sé qué, le tocó hacer esto, ta, ta. Aquí esta fundación la recibió, la acogió, le hizo esto y esto y esto. Ahora Laika es una perrita feliz. ¿Sí? Ok, No estás hablando de la fundación, sino que estás hablando del maltrato animal. Ahora bien, sí, la fundación se convierte en un medio para contar la historia. listo. Entonces, lo vas a contar como un problema social, ahí vas a tocar historias perrunas. ¿Qué más? ¿Por dónde más lo puedes tocar? Como por, digamos, la ayuda que uno le puede brindar o que las personas le podemos brindar a los perritos por medio de la fundación. ¿Cómo las personas pueden ayudar, cierto? Ujú. Al cuidado animal. Entonces ahora vamos a preguntarnos qué necesitas. Claro. Entonces lo primero que necesitas acá es documentar Ujú. el problema, sin duda alguna. Documentar el problema, lo vas a hacer en voz off y voz in. Necesitas entrevistas. ¿A quiénes vas a entrevistar? Voy a entrevistar a uno de los chicos que como que cuida a los perritos, que los saca a pasear.
Listo, ¿Qué? tienes una entrevista por este lado, ¿no? Sí. Sobre los cuidadores. Ahora, como problema, ¿quién te puede contar sobre el problema en sí, del abandono, del maltrato animal? El centro de zoonosis. Tienes que tener una entrevista de un experto. Ujú. Para que no sesgues la información. Y podrías entrevistar, allá manejan el tema de la adopción en esa fundación, Sí, profe. podrías entrevistar a alguien que haya adoptado. ¿Qué Ah, lo ok. motivó o qué la motivó esa familia para adoptar un perro? Ah, bueno, Para listo, adoptar, profe. ¿sí? Sí. Y la otra es la de la del profesional a quién puedo entrevistar, profe. Al centro de zoonosis. ¿Qué es eso? El centro de zoonosis es a donde llevan los perritos abandonados. Los dejan una semana, algunos adoptan, otros no. Entonces creo que los sacrifican después de un tiempo. Oh. Profe, ¿y cómo consigo esa entrevista? ¿Con quién? Llamando inmediatamente y coordinando el tema. Bueno, ¿Sí? Y la entrevista puede ser por Zoom. listo. ¿Somnosis? ¿Dentro de somnosis? Ok. ¿Listo? En Bogotá hay muchos, hay varios. Listo, profe. Ajá. ¿Qué más vamos a hacer acá? Listo, entrevistas. Debes de tener muchas imágenes de apoyo, tanto de los animales como Sí, de los cuidadores. sí, Tanto de profe. los perros como de los animales. Si me sabes a qué me refiero, ¿no? Ujú. Entonces debes de tener muchas imágenes de apoyo. Sí, profe. Imágenes de apoyo. ¿Qué más debes de tener? ¿Qué Listo. más? No sé si vas a hacer cabezote o no. Venga, una pregunta. Todos debemos tener entrevista con alguien, ¿cierto? Claro, claro, sí señor. Sí señor, claro que sí. Listo. ¿Cuánto tiempo crees que te vas a gastar en esta historia? Ahora, ¿desde dónde lo vas a contar? ¿Desde la crónica, desde el reportaje, desde dónde? Para que lo vayas Desde el pensando. reportaje, profe, yo Sí, creo. te facilita más el tema. ¿Tienes libreto ya? No, profe, todavía no. Bueno, vamos montando de una vez el libreto. Listo, profe. ¿Quién sigue? Gracias. Profe, ¿será que puedo seguir yo? Es que tengo Claro, problemas quien de quiera. Wi-Fi y estoy desde los datos, entonces por si se me acaba. Profe, yo estaba pensando en hacer mi documental sobre la violencia de género. ¿Te puedo preguntar? Sí, profe. ¿A qué defines como género? Pues lo que pasa es que me conseguí una persona para entrevistar, una señora, y ella ha sido maltratada por su pareja. Entonces, pues más o menos así. Violencia de género. Y cuando te refieres a género, ¿te refieres a quién? Yo voy preguntando, tú me vas contestando. ¿A mujeres? A una mujer, profe. A una mujer. Sí. Ujú. Listo. Entonces, ¿la violencia de género solo es hacia las mujeres? No, es hacia los hombres también. La violencia de Pero pues, género no distingue de alguna manera la orientación o no distingue las personas como sujetos, ¿no? Entonces la violencia de género está enmarcada en mujeres, hombres y cualquier tipo de orientación que esté. Cuando tú hablas de violencia de género, enmarcas la generalidad del problema y la generalidad. listo. Bueno, voy a entrevistar a una mujer, válido, pero entreviste también a un hombre para que equilibre el tema. Bueno, Listo. válido. Voy a entrevistar a una travesti porque también padece la violencia de género, por género inclusive. Voy a entrevistar a una lesbiana, claro, padece la violencia de género. Voy a entrevistar a, no sé, a una asexual, a un queer, a un lo que sea, un cisgénero, a un gay, a un,
una lesbiana, un bisexual, todos padecen el tema de la violencia de género. Entonces ya no sería la violencia de género, sino la violencia hacia que Hacia la mujer. específicamente lo encerró. Listo, profe. ¿Sí? Porque si sería violencia de género, pues yo, claro, pues todo lo centró en la mujer y entonces, tras de que está hablando sobre la violencia de género, la estigmatizó más, o sea, la segregó aún más porque el documental, el reportaje que intentas hacer, de alguna manera, tratas de revictimizar inclusive a las personas. Entonces, ese no es el ejercicio. ¿Y cómo lo vas a contar? Profe, pues estaba pensando en hacer una introducción hablando sobre la violencia hacia la mujer, cómo incrementó esto durante el encierro, porque pues también estuve mirando unos artículos que la violencia intrafamiliar aumentó mucho en el tema de la cuarentena. Entonces también quería poner como esos datos, pues sustentándolos con cifras y eso. Y después ir con la entrevista de ella, porque pues la maltrataron psicológicamente, emocionalmente, económicamente. Entonces me parece que es una historia interesante. ¿Es una historia de vida? Sí. Pero pues empezar con la introducción, contar cómo se incrementó durante la cuarentena y ya después ir con la entrevista de mi invitada. ¿Y solo ella? Pues hasta el momento solo la tengo a ella, profe. Y un experto no le va a decir cuál es el problema de la violencia. Pero podría ser interesante también hablar con un experto, sí. Las imágenes de apoyo, ¿dónde las va a sacar? Profe, bueno, otra cosa que le iba a preguntar, no pasa nada si yo ¿cómo hacer como la entrevista para que no se le vea la cara a ella? La tapas, en la edición se tapa. ¿Se tapa en la edición? Listo. ¿Y es válido cambiarle el nombre? Sí, a menos, y también tienes que hacer la advertencia. Te lo voy a poner así. Entonces, bueno, la violencia contra la mujer en este último año se ha venido incrementando debido a múltiples razones. A que ahora las familias comparten más, entonces una de las más afectadas ha sido la mujer. Durante este último año se han incrementado las cifras de la violencia contra la mujer, especialmente en el hogar, de tanto por ciento. Hoy tenemos la historia de María, que le cambiamos el nombre por razones de tal cosa, en donde está, Tienen que advertirlo ahí. Listo, profe. Ahora, si lo está enfocando durante la pandemia, la violencia ya no sería contra la mujer, sino intrafamiliar. No, profe, quiero tocar ese punto, pero no enfocarlo solamente en la pandemia. O sea, como tocar el punto que sí se incrementó, pero como un dato más, pero no. ¿Vas a utilizar cabezote, sí o no? No, profe. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, voy a entrar con el link, pues igual obviamente voy a hacer la introducción, quiero grabarme para hablar del tema y después la voz en off con las imágenes de apoyo. Las imágenes de apoyo las puedo sacar de internet, profe. No. ¿Dando el crédito? ¿No? No. Hay una pregunta de imagen de apoyo. ¿Todo tiene que ver video o imagen de apoyo es una imagen? Sí, que fotografía. uno tome la foto, pero de uno. Sirve imagen estática, claro, sí, fotografía. Claro, Sí, pueden ser fotografías también, pero pues en la edición ustedes le dan cierta transición y efecto. Pero que sea imagen, o profe, puede ser, digamos,
yo caminando por ella en un parque y que nos graben. Sí, pues, con bien, el video, claro. pero sin audio, sino que solamente Claro, esas son sería las la voz, imágenes ¿no? de apoyo. Permítanme, yo les muestro unas imágenes de apoyo. A ver, ¿dónde es que se ven las imágenes de apoyo en una nota? CMI es experto haciendo esas notas, así. Permítanme un segundito, a ver, tratamos de sacar. CMI las hace muy bien. Vamos a ver si logramos sacar una nota. Tiene todas las emisiones. Bueno, vamos a ver estas imágenes. Se empezaron a escuchar ruidos y CMI es experto en eso. Cuando la propietaria hizo el recorrido, encontró encerrada en la cocina una forma humana petrificada, con la mirada fija, penetrante y emitía sonidos de gato. La policía la detuvo porque la hija de la dueña de la casa dijo que era una bruja. En Dagua, Valle del Cauca, sonidos extraños que provenían de la cocina de la familia Zúñiga. No, esta no sirve. Pero, ¿dónde conseguimos una nota? Estas son imágenes de apoyo. A ver, miremos. Este es todo el noticiero. Noticentro 1, CMI. Bogotá sigue adoptando medidas para tratar de contener el nuevo pico de COVID-19. Y ese es el tema preocupante que tenemos hoy. En estos momentos, Salud Data registra una ocupación del 94.1% en camas UCI para pacientes de COVID-19. Lo hubieran necesitado. Estas son las imágenes de apoyo, mírala. Sí. Bueno, no, todas son imágenes de apoyo las que están ahí, pero de un hombre usted dice, yo quiero salir con ella. De 57 años que falleció en julio del 2000. Sí, entonces está la entrevista y está el entrevistado, ¿sí? Ella está hablando acá en este lado, claro, sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, para el caso tuyo, Jorge, sí, debe ser imágenes en donde se vea la espalda de ella, se vea quizá de pronto las manos de ella y se vean los dos, ¿no? Se vean los dos. 2020, cuando estábamos, recordemos, en el primer pico. Ahora uno son 300. Para recibir las primeras dosis de la vacuna. Estas son las dos primeras informaciones que tenemos, pero también recibimos una denuncia por parte del concejal Carlos Carrillo y también por Gerardo Castilla, que sería el hermano de un hombre de 57 años que falleció en julio del 2020, cuando estábamos, recordemos, en el primer Y ahora, estas son puras imágenes de pico apoyo. de la pandemia. Puras Lo que imágenes de dice el concejal es que cerca de 215 personas Sí, acá está tapado el cuerpo. habrían fallecido en áreas de imágenes de apoyo. hospitalización y que no habrían llegado a una UCI aunque así lo hubieran necesitado. Según datos que nos entrega desde el Consejo y también datos que nos entregó este denunciante, pues estas personas le habrían adjudicado una UCI luego de fallecer. Esta persona estaba en uno de los centros hospitalarios de Bogotá, falleció el 21 de julio. Puras imágenes de horas apoyo, ¿sí después le llegó una nota a sus familiares en donde le decían... Listo, muy bien. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Listo, profe. Ahora, el experto, ¿no? El experto, en la Secretaría de la Mujer hay muchos, o colectivos de mujeres o sociedades de mujeres, eso hay muchísimos, hay que aprovechar y entrevistarlos. La entrevista en Zoom, puede ser por Zoom, a menos de que se puedan encontrar y hagan la entrevista, que me parecería más chévere, ¿no? Ahora bien, cuando ustedes utilicen imágenes de apoyo, una recomendación, si van a utilizar fotografías, los veré. Se van a morir llenando eso de fotografías porque la edición con fotografía es mucho más difícil que con imágenes en video. Está bien, yo no estoy diciendo que esté mal utilizar fotografías, no, muy por el contrario, me parece bien que utilícenla. Pero cuando ustedes utilizan muchísimas imágenes, la edición se les va a volver una locura, porque las imágenes fijas, es decir, las fotografías, tendrían que ponerle un efecto para que no genere una imagen estática. Entonces, si ustedes tienen video con video, eso llenan en un momentico el trabajo sin ningún problema y se evitan tanto compliquen la edición.
Listo, profe. ¿Listo? Lo digo por ti y lo digo por Julio, porque Julio ya dijo, no, fotos. No, sí, profe, Entonces, video es mejor. Julio la tiene dura si la va a utilizar con fotos. Entonces es mejor imágenes. Tener muchas imágenes. ¿Listo? Listo. Profe, ¿me puedes guiar por...? Con mucho gusto. Ya, nos vamos. Gracias, profe. Vale, ya vemos los libretos. Ojalá que vayan empezando de una vez. Libreto, lo que usted nos pudo ayer de ejemplo, no eso. Sí, ya. señor. Sí, señor. Listo. Bien, ¿con quién vamos? Con Jackie, profe. Jackie, la monitora. ¿Qué tema? Profe, yo tengo una historia de vida. ¿De quién? ¿Te acuerdas que yo lo había mencionado ayer? Que sería como sobre el fútbol. Entonces, de una prima. Es el fútbol juvenil, profe, que ella está en un equipo juvenil de acá del municipio. ¿Cuál municipio? Villarrica, profe. Villarrica, Cauca. Cauca, ay, qué chévere. Y nos pondrás imágenes de apoyo de Villarrica, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, una historia de vida, listo. ¿Sobre qué tema? Profe, sobre el fútbol. ¿Fútbol femenino? Sí, fútbol femenino. Sería como... Sí, como mostrar como los inicios que ella lleva y cómo ha sido todo el proceso. Y eso, profe, quieres como que tú me guíes porque... Bueno, mira, el problema no lo digo como un problema, sino más bien la generalidad del tema es el fútbol femenino. El fútbol femenino. Y lo vas a contar a partir de una historia de vida. A partir de una historia de vida. ¿Hay más chicas? Sí, profe. ¿Puedes entrevistar más chicas? Sí, profe. Pues mi prima me dijo que podía ir a un entreno de ellas. O sea, y como a todas las chicas yo las conozco, entonces podría entrevistar. Listo, entonces tú vas a contar sobre el fútbol femenino a partir de las historias de vida que recojas de las chicas. Y lo que vas a hacer acá es una gran entrevista en cada una de ellas, en donde le vas a preguntar cómo es el proceso de poder consolidar un equipo de fútbol femenino, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del fútbol? Porque el fútbol es nace a partir de una concepción muy machista, ¿no? Y ahora con la apertura del fútbol femenino. Listo. Ahora, tienes historias de vida de las chicas que pertenecen a un equipo de fútbol. ¿Tienes el entrenador, el director de ese equipo de fútbol? Profe, ¿lo puedo conseguir? Sí. ¿Sí lo puedes conseguir? Listo. Sí, señor. Si es un entrenador o una entrenadora, ojalá que sea entrenadora mejor, chévere, pero si no es un entrenador, que el entrenador... Es un entrenador. Listo, el entrenador que le cuente cómo es entrenar a mujeres en una disciplina deportiva que es bastante machista. ¿Sí? ¿Cómo es el trato con ellas? Y cuáles son los logros también que ha tenido, ¿no? Entonces tú logras historias de vida de ellas. Puedes contar, por ejemplo, la historia de tu prima que se levanta a las 6 de la mañana para poder llegar a los entrenamientos todos los días, ¿sí? ¿Y es un equipo conocido o no es conocido? Profe, no es conocido. Bueno, pero queremos ver ese toque regional, ¿no? El entrenador. No vas a documentar un bendito problema. Sí, claro, tú vas a estar enterada de qué es lo que sucede con el fútbol femenino en Colombia, quizá, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero acá lo que vas a hacer es, como son historias de vida, sí es ser más biográfico, ¿no? Las biografías de las chicas. ¿Qué hacen? ¿Cómo reparten su tiempo? ¿Cómo estudian? ¿Cuánto tiempo le dedican al entrenamiento? Si ven un futuro en el fútbol femenino. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer off? ¿Vas a hacer in? Acá, por ejemplo, te compro la idea, o más bien te doy la idea, de que sean solo entrevistas de las chicas y pegarlas
seguiditas y te evitas hacer tanto off y tanto in. ¿Listo? Y solo entrevistas con imágenes de apoyo. Y lo que tendrías que hacer, o sea, yo te borraría esto, que no lo hagas, ¿sí? Sino que tú utilizarías un cabezote, pare de contar y van todas las entrevistas seguiditas y tapadas con imágenes de apoyo. Y aquí al final tendrías un cabezote de cierre. Y cabezote de entrada. Esta sería la idea. Sale muy buen material. Y las imágenes de apoyo tienen que ser imágenes de ellas entrenando, imágenes de ella, no sé, pues sí, entrenando, básicamente entrenando, teniendo un partido, que se vean goles, que se vean las celebraciones, que se vea la familia, que se vea el estadio, bueno, todo ese tipo de cosas, donde entrenan. ¿Qué otra cosa podríamos colocar? Las imágenes de apoyo, por ejemplo, de ellas al momento de la entrevista, las manos, que a una le dio por hacer 21, bueno, todo ese tipo de cosas. Denme 2 segundos. Excúsenme, por favor. Ahora sí, sigamos entonces. Jackie, ¿me escuchas? Sí, profe. Bueno, muy bien. Yo estoy seguro que vas a sacar un material muy bonito, un documental bien chévere o por lo menos un informe especial o bueno, lo que sea, un producto para televisión muy bonito porque estás contando una historia desde las regiones. Entonces, las imágenes de apoyo tienen que ser el pueblo, la plaza, darle una ubicación geográfica a la historia, ¿no? No olvides eso. ¿Sí? Allá en el Cauca se está haciendo historia. ¿Cómo se llama el pueblo? Donde estoy se llama Villarrica. Villarrica, sí. Entonces contar la historia desde Villarrica, mostrar el parque, mostrar las canchas y que allá se está haciendo historia. Va a ser muy bonito. Yo espero que eso quede así. Muy bien. ¿Quién sigue?
¿Quién sigue? María Paula. Hola, profe. Tu historia. Profe, pues el tema que yo tengo en mente es como la virtualidad infantil, porque pues mi mamá es profesora preescolar, entonces pues voy a basarme en eso, como el proceso que ellos llevan y o sea, como que tan fácil o tan difícil es para ellos. ¿Y tienes niños para las entrevistas? Sí, profe. Igual también tengo pues videos de tal vez cuando estaban estudiando y pues ya me tocaría hacer la entrevista pues a Ajá, algunos niños. tienes imágenes de apoyo. Sí, profe. Bueno, entonces va a ser que... Virtualidad de educación infantil. ¿Listo? Que te cuenten cómo les va. Que te cuenten cómo ha sido la experiencia estudiando de manera virtual. ¿Tienes a los padres? Sí, profe, obvio, claro. Ujú. Entonces debes a ver, ¿cómo lo piensas hacer? Tienes que documentar el problema, pues el problema de la virtualidad, ¿no? El problema de la educación. Sí, Y sí. ahora, ¿cómo son los nuevos mecanismos de aprendizaje, no? Sí, es que es eso, es Ujú. si realmente pues aprenden o no, o con los padres cómo ven a sus niños, pues si el proceso es, pues realmente vale la pena, o bueno, si es correcto. Ajá, sí. No va a haber ningún problema. ¿Cómo son? Ahora, ¿cómo vienen cambiando los niveles de aprendizaje, no? Quizá eso lo puede decir un docente o los docentes que puedas entrevistar. Y ahora, ¿cómo lo pretendes montar? ¿Vas a hacer un cabezote? ¿Vas a ir de una vez con imágenes de apoyo? ¿Cómo lo vas a hacer? Profe, pues también quería manejar videos, entonces Sí, pues tienes que manejar. ahí ya pues entraría en voz en off y obviamente tendría voz en in porque haría pues la entrevista. Voz Entonces, off y voz in. ujú. Entrevistas, imágenes de apoyo, cabezotes, cabezote de entrada, cabezote de cierre. Listo. ¿Sí? Está bonito el tema. Y pues no he hecho el libreto, pero ya me voy a poner en esos, profe. No te escuché. Que no he hecho el libreto, pero ya me voy a poner Sí, en no, la idea es que lo vayamos haciendo, ya vamos revisando y yo les ayudo a montarlo. Yo les ayudo a montar el libreto. Nomás es que ustedes Profe, inicien y yo ya les voy dando ideas. ¿hay tiempo límite como del trabajo? O sea, como el trabajo tiene que durar 6 minutos, 7. 2 minutos, pero estos yo creo que se van a alargar. Cada uno está mostrando temas muy interesantes que se les va a alargar. 2 minutos no les alcanzan. En No, los 2 minutos es solo las entrevistas. ¿Listo? 2 minutos tienen, pero de ahí en adelante ya es ganancia. ¿Listo? Y lo máximo de entrevista, dos No. personas. Lo máximo de entrevistas sí tiene que ser 2 personas, pero acá tú tienes que entrevistar a niños, tienen que entrevistar a padres, tienes que entrevistar a docentes. Ahora, el niño A no aprende igual que el niño B, entonces no nos podemos quedar con la mirada de un solo niño. O podría coger una niña o un niño, a ver Sí, qué. como quieras, una niña y un niño, pero sí, por eso el niño A no aprende lo mismo que el niño B, entonces muy seguramente, ahora, influyen muchísimas cosas, el estrato social, por ejemplo, si es un niño que no tiene internet y que le toca con un celular, entonces, no, pues aquí yo aprendo con un celular y y cuenta, y está el otro niño que tiene computador, tablet, lo que sea. Entonces un internet full, no sé, bueno, en fin, entonces no, pues a mí me ha parecido chévere, además me divierto, juego, que no sé qué. O por ejemplo que regularmente los niños no sabemos manejar. Y digo no sabemos porque nos queda muy grande
el computador, pero el celular somos unos duchos, unos diestros, entonces son los niveles de competencia que puedan tener, por eso es Hay importante niños que tenerlos. duermen. Ahora, ¿qué dice los padres de uno de los niños? No si tienen los dos, pues chévere, sino pues uno de los niños. ¿Y qué dicen los docentes, no? Un docente dice, sí, pues tenaz, ahora la virtualidad nos complicó. En cambio, podrá decir otro, bueno, no, pues ni tanto, hemos aprendido mucho. Es más fácil, trabajo desde mi casa, bueno, cosas así. Listo, profe. ¿Quién sigue? Yo, profe. Lady Alexandra, ¿quién? Alexandra, profe. Listo. Profe, mi tema es sobre el racismo. Wow. ¿Qué quieres tocar del racismo o contar del racismo? Eso es lo que estaba pensando en estos días, profe, porque son muchas cosas, pero no tengo claro cuáles. Y pues le quería pedir la ayuda a usted, profe, pues cuál me quedaría mejor. El racismo es una ideología. Dentro de las últimas investigaciones que se han indagado, pareciera que el racismo no existiera. El racismo es una construcción social que plantea un poco el ejercicio de la discriminación y la exclusión. Entonces, ¿desde dónde lo quieres tocar? Racismo afro, racismo indígena, racismo rom, racismo gitano. Es muy amplio, muy grande el tema. Ahora, aquí son todos, aquí tiene que ser muy documental el ejercicio. Tienes que entrevistar a indígenas, tienes que entrevistar a afros, tienes que entrevistar a expertos que te digan sobre ese tema. Wow, muy grande. ¿Tienes entrevistas? No, pero sí tengo, digamos, pero es más que todo racismo afro, profe. Listo. De los otros no. Ajá, ¿y a quién vas a entrevistar? Esos sí son amigos míos que sí han sufrido racismo. También tengo, pues, que están en el extranjero también, profe, que han sufrido racismo como en Estados Unidos y así, entonces es volverlos a contactar. ¿Extranjeros? Sí, profe. Siguiente pregunta. ¿Por dónde tocamos el racismo? Y es decir, ¿tú estás en contra del racismo? No, pero, o sea, sí estoy en contra del racismo, o sea, pues porque en el siglo que estamos no debería ya haberlo. Sí, pues se eso sigue ya viendo, eso es lo que como tal quiero tratar. Sí, las prácticas sociales todavía ve uno el racismo, ¿no? Eso es una locura, una crueldad en estos tiempos. Bueno, muy bien. Entonces, definitivamente tienes que documentar el problema del racismo y cómo se ven las prácticas sociales el racismo. Debes de utilizar entrevistas con personas que hayan padecido o que ven el racismo. Me gustó mucho de esta Francia, yo no sé qué, del Chocó. Uy, me pareció bellísimo porque ella decía de unas declaraciones del Tino Asprilla en donde decía de que había que acompañar a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Y pues Álvaro Uribe Vélez tiene un antecedente muy curioso y muy particular. Y ella le contestó diciendo que en la época de la esclavitud los negros que tenían de alguna manera unos privilegios se identificaban con su patrón que los maltrataba. Y fue
espectacular lo que decía esa señora, me pareció muy interesante. Ahí es donde comienza un enorme problema. Entonces tienes que entrevistar a personas, pues a afros, que nos hablen sobre eso, entrevistar a afros, pero también entrevistar a expertos. Y digo expertos, expertos. Y si expertos tienen que ser sociólogos, que nos hablen sobre eso, sobre la incidencia de la práctica social del racismo y cómo esto encrudece un poco o recrudece un poco las diferencias y bueno, esos términos, esas discusiones de la segregación y de la discriminación. Lady, perdóname, Alexandra, yo lo veo difícil, pero pues bueno, quiero saber cómo lo vas a sacar. Quiero que me des ideas para poderte ayudar y para poderte orientar. ¿Sí? Necesitas muchas entrevistas. Sí, profe. Vale, comienza a documentar el problema, ¿no? Y podemos encontrar. El racismo es muy general, es demasiado general. Es un tema para... Yo no lo vería tanto como por racismo, sino como por exclusión, que me parece más terrible, pero como para documentar el problema. Pero bueno. Vale, profe, entonces voy a ir haciendo el libro. Aquí me pusiste a estudiar y me parece chévere, gracias, sí, porque definitivamente me pusiste a estudiar y bueno, habría que mirarlo, ¿no? O sea, no me gustaría verlo en términos de racismo, sino más bien en términos de un lenguaje positivo, ¿no? Por ejemplo, mirar los restaurantes afros en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, en la plaza, ¿cómo se llama? La Plaza de la Perseverancia hay unos puestos de comida chocuana, que inclusive la presentadora morenita que hay en RCN hizo una nota muy bella y muy bonita. ¿Sí? Me pareció interesante. Bueno, tengo que tener ideas, tengo que ponerme a revisar un poco el material y mirarlo a ver desde dónde, ¿no? Y quisiera saber cuáles son los entrevistados que tienes como para fundamentar tu trabajo. Si dices, no, es que tengo amigos y amigos en el extranjero. Sí, claro, ellos pueden decir muchas cosas, pero aquí se necesita la voz del experto. La voz del experto, de un experto. Muy bien. ¿Quién más? Sí, profe, si es posible, pues yo estaría diciéndote mañana o ahorita en la tarde a ver qué es lo que tengo. Sí, claro, sí. ¿Quién falta? Yo, profe. Lady, dale. Profe, pues yo estoy pensando como en hacer un documental sobre un deporte que es el skateboard. Entonces, no sé ¿Cómo lo se que escribe quiero el hacer escape? ¿Así? S-K-A-T-E. A-E-T, escape, ¿así como? S-K-A-T. P. T. T, profe. Hetero. T. S-K-A-T-E. Skate. Skateboard. Board, ¿así? Boarding. ING, ¿así? Sí. Skateboarding. Sí, profe. ¿Y cuál es ese Entonces, deporte? profe, no sé, quiero como, no sé, digamos, primero como que remontar desde, digamos, los principios de donde nació, que pues el skate es como un derivado del surf que surgió en California. Entonces, pues quiero como que empezar desde ahí y después ya como que ir montando, digamos, qué significa para un skater montar, qué significa para los jóvenes o cómo puede ayudar este deporte a los jóvenes. Y pues ya tengo pues a quien entrevistar. Chévere, bueno, Pues no, esto es patineta. Ya tengo varias, sí, profe, obvio. Y ya tengo varias, pues. ¿Y su merced práctica? Sí, profe. Chévere, bueno, muy bien. Sí. Y lo quieres tocar como un deporte que, bueno, tiene muchísima gente. Como un deporte que no sé, profe, que ayuda o no sé, profe.
Ujú. Puede meter, perdón que me entrometa. Sí, no, esa es la idea. Que no sea satanizado, porque una vez uno ve, uy, es que es un ñerito, hay una cosa, mucha gente cree que porque van así, entonces no, yo creo que si es algo, que es gente sana, que practica un deporte que de verdad sí ayuda, sí, algo así. Sí, no hay que satanizarlo, ¿no? No hay que jugarlo desde ese lugar de la satanización del deporte, sino como esto no se trata ni siquiera de rescatar a los jóvenes, porque esto ni siquiera rescata a los jóvenes. Esa es una práctica cotidiana que nace del Sí, es deporte, como, sí, un deporte. Chévere, ¿no? Bien, entonces documentar aquí ya no será el problema, sino más bien el tema, ¿no? Sí, el Tienes que tema. documentar el tema. Lo otro es hablarlo desde la técnica, ¿sí? Desde la técnica como deporte. Sí, como deporte. Y aquí hablarlo como desde una práctica, eh, no es exclusiva, sino, bueno, no todo el mundo está ahí, pero yo estoy seguro que todos los pelados quieren en su momento tener una patineta. Que no lo practiquen como un deporte es otra cosa, pero pues y todos sueñan con una patineta, ¿no? Como una práctica urbana, sin satanizarlo, ¿no? Bueno, muy bien, está chévere, está muy bueno el tema. ¿Por dónde empezaría? Yo sugiero un cabezote súper de entrada, de las imágenes de ellos. De Me lo apoyo. imagino, ¿sí? Sí. Imágenes de apoyo de ellos con sus piruetas, con sus cosas. Sí, profe, igual ya tengo varias imágenes de apoyo y videos, entonces pues creo que debería pues tomar más videos como para que se vea mejor. Bosov, me imagino, el Bosov. Y también Bosov, ¿Y va a ser Bocín? no sé, profe, creo que va a ser Bosov Bosov, y sí. Y después voy a poner como entrevistas, que las entrevistas de entrevistas, ellos, sí, ¿no? Entrevistas que de ellos ellos. vayan hablando de todo. Imágenes de apoyo suficientes. Cabezote de cierre también. Ajá. Bueno, fácil. Profe, tengo una pregunta. Ujú. Digamos en las entrevistas, como yo no voy a aparecer ni nada, digamos, en el cabezote, ni, y pues como va a ser en voz off, digamos, yo también podría hacerme pasar como si fuera una entrevistada, ¿o no? Ah, No, ok. señora. No, señora. Recuerda el objeto de la objetividad y la subjetividad, ¿no? Pues ya de entrada, si dices que practicas el skateboarding, ya estás inmiscuida en el problema o en el Sí, tema. claro. Bueno, No. Va a tener una mirada demasiado subjetiva, pero pues vas a tratar de contarlo muy desde afuera, ¿no? Muy desde afuera. sí, profe. Listo, les voy a regalar 3 minuticos mientras que yo consigo unos ejemplos de documentales bien chéveres y nuevamente retomamos quién ya tiene el libreto y el que ya vaya teniendo el libreto estoy seguro que va ganando en tener el material listo, ¿no? Entonces ya nos vemos a las 11:20 de la mañana. Voy a estar acá, puedes estar revisando unas cositas, unos videos para mostrarles ejemplos, ¿listo? ¿Quién falta? ¿Solo Lady faltaba? Sí, profe. Sí, listo. Muy bien. Ya nos vemos a las 11:20.
Alexandra, no sé si estás por ahí. Alexandra, Señor. podemos mirar mira, es muy sencillo y es muy bonito. Va un cabezote y una musicalización. Primero, la historia oficial es la historia de las élites españolas coloniales o las élites. Esto es puro juego de edición, ¿sí ves? Entonces tienes un plano general y un plano medio. Plano general y plano medio. Élites españolas colombianas. En esa historia no podían incluir a las personas africanas. Ellas fueron convertidas por esas élites en un ser llamado negro. Significaba esclavo y animal. Su lugar era el patio, junto con las haciendas, las minas, las vacas. Segundo, no eran consideradas sujetos sociales, por tanto, no podían estar en la historiografía ni tampoco en la educación. Y su protagonismo en la sociedad tampoco fue reconocido por la historiografía oficial española. Tercero, los africanos lo construyeron todo. Sacaron el oro de los ríos, el oro que enloqueció a Europa y desarrolló el capitalismo. Movieron los puertos, construyeron las grandes fortalezas coloniales, las ciudades significaban sudor, sangre, riqueza. Pero todo fue desconocido porque los africanos esclavizados no eran gente, no eran personas. Cuarto, se expidió la ley del 21 de mayo de 1851, entre comillas, ley sobre la libertad de los esclavos. Un contrasentido, porque un esclavo es una propiedad, no tiene derechos, y menos el derecho fundamental de la libertad. Se le reconoció indemnización por el derecho a su propiedad a los españoles esclavizadores, pero a los ancestros africanos no se les reconoció nada. Quinto, en 1991, la Constitución política vigente establece que el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Comienza a proponerse escribir la historia afrocolombiana, comienza a rescatar la afrocolombianidad, una nueva historia protagonizada por las víctimas afrodescendientes, los afrocolombianos. Pues, es decir, este es un muy buen ejemplo, Alexandra, que te puede servir. ¿Sí? Porque, a ver, yo creo que me pongo en el papel, me imagino en el papel del entrevistado, del entrevistador, ¿sí? De quien le hizo la pregunta. Cogieron a este señor que es un duro, es un experto, lo explicó muy bien. Lo sentaron en una silla, lo pusieron en un fondo blanco y le dijeron: cuéntenos qué significa ser afro o ser negro. Y el man comenzó a dispararse con todas las definiciones. Y puede ser una entrevista, puede ser un diálogo de 1 hora. Y después lo que hicieron fue cortar pedacitos de la entrevista y unirla en un lenguaje coherente. Dura 2 minutos 46 segundos. Y el man explicó qué es ser afro. Y lo habló desde los antecedentes históricos y al final dice: eso es ser afro. ¿Cómo lo vivimos? Porque fuimos excluidos y tenemos toda la violencia del mundo echada a espaldas. Y ya. Y ya. Y te evitaste ahí luego que tienes un cabezote de entrada, toda la entrevista del man y un cabezote de salida. No más. El resto son solo juego de planos. Planos. Plano general, plano medio, plano general, plano medio, plano general, plano medio. Así se va la edición. Completica. Y tiene generador de caracteres, ¿sí ves? Entonces, la historia de los afros sale ahí en el texto. El oro, el desarrollo de yo no sé qué. Salen esos testigos por ahí en esos fondos blancos. Sencillo, ¿no? No sé si lo viste. Pues, sí, fue muy sencillo. Pero supremamente diciente, ¿no? Tiene un gran valor.
Si pudieras encontrar una o dos personas en donde te hablen y tú simplemente le lanzas la pregunta y le pones la cámara y después en la edición lo puedes arreglar. Y de fondo tiene una música muy bella, ¿no? Hay una música muy bonita, una musicalización bien interesante. Sirve. ¿Cómo Sí, vamos? profe, Dime, también dime, estaba viendo dime. el video de la puya. Ah, No ¿estás sé si viendo el lo video? hayas visto. No, no. Puedes presentarlo si ¿Lo quieres. te lo envío, profe? Es que estoy desde el celular y ¿Cómo lo como tengo busco? el ¿Cómo lo no lo busco deja. acá? ¿Cómo lo busco acá? Se llama ser afro es llevar siempre las de perder. La puya, afro, afrocolombianidad. ¿Será? Venga, ábreme nomás. A ver, te muestro la El título pantalla. se llama Ser afro. Esta, ser afro es Y la llevar primera. siempre las de perder. América Latina es un paraíso. La tierra del sabor, Del tango, de la samba, la cumbia y las rancheras, de mulatos, mestizo. Bueno, ya esta es una versión YouTube, ¿sí? Esto ya es una mezcla de los youtubers. Vale, es válido, ¿no? Es tomarse un problema en serio contándolo de una manera más agradable. Chévere. indígenas, blancos. Ah, sí, y de los olvidados de siempre. Nosotros los afros. ¿Y estás dispuesta a ser uno de estos? Pues solo estaba mirando, profe, pero también me quedó gustando el este que es tú un me ejemplo. mostraste. Sí, profe. Mejor dicho, cuando Dios hizo el Edén pensó en América. Claro, el Edén para los hombres blancos y heterosexuales, porque a los demás no es que les haya ido tan bien en este paraíso tropical. Este es el primer capítulo de un especial sobre los marginados en América Latina. Todas esas personas que no son escuchadas, aunque griten muy fuerte y aunque tengan muchos motivos para hacerlo. Por eso, en este capítulo vamos a hablar de los problemas de las comunidades afro en el continente y de sus luchas por solucionarlos. En América Latina, 130 millones de personas somos afro. La mayoría están en Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Países a los que llegaban los barcos cargados de esclavos africanos que terminaban trabajando en las plantaciones. Y no se imaginen un dream job con cafecito 24/7, pausas activas, 8 horas de trabajo, cigarrillito después de almuerzo, 8 horas de sueño y 8 de tiempo libre. No, nosotros estábamos esclavizados. Eso significa horarios laborales sin descanso, rejo parejo y nada de paga. Ni idea sobre las prácticas laborales justas. Esto pasó en todo el continente, incluso en el sur, aunque les parezca extraño. En la Europa latinoamericana, los puertos de Montevideo y Buenos Aires fueron los más importantes para el comercio de esclavos. Por eso, en Uruguay hay una presencia importante de afros. Pero en Argentina uno no ve ningún afro por la calle. Pero no es porque no hubiesen llegado allá, es porque los exterminaron. Primero, en las guerras civiles y de independencia. Bueno. ¿Qué opinas de este trabajo? Pero yo, esa parte en la que ella dice nosotros fuimos esclavos, ¿está bien dicho? O mis antepasados, o mi gente, porque ahí se hace como si estuviera esclavizada. Es el lugar de Lady. Es decir, no, yo que practico skateboarding, pues ella también se involucra en el problema. Es la posición de ella, ¿sí, claro, profe? porque sí, no es solo la posición de ella, sino porque pues ella es el objeto del cual de alguna manera se está discriminando. Es negra, es evidente, ¿sí? Entonces vale la pena que lo diga, claro, porque es afectada. Sí, vale, Julio. Muy bien, pero bueno, este es más difícil. No sé, Alexandra, este trabajo es más difícil. Sí, es más de edición, sí, profe. Pero, ¿qué es lo que tiene, no? La cantidad de información que da. La cantidad de información que da sí te puede servir, pero para hacer un video como este, bueno, si te quieres arriesgar, pero es más difícil. Muy al estilo de youtuber, ¿no? Esto es muy al estilo de YouTube. Sí. Bien, yo ya te di una idea, tú ya tienes otra y creo que lo vas encaminando muy bien en recoger primero qué es lo que hay y de eso se trata. Chévere. Sí, voy a seguir buscando entonces otras muestras de cómo hacer un video corto bien interesante. Vale.
Profe, Sí, señor, te escucho. profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Es que Sí, bueno, señor. yo coloqué imágenes, video de introducción de presentación del programa, o sea, yo hablando, presentando el programa, ya hice como el libreto de eso. Muéstralo. Vale, vamos organizándolo de una vez. Lo puedo leer, profe, es que estoy desde el computador y acá en Zoom estoy desde el celular. Listo, vale. Dice Bocín, el maltrato hacia la mujer no solo se enfoca en golpes, hay diferentes maneras que indican abuso y una señal de alerta que comunica sobre un peligro inminente hacia el género femenino. En pandemia, por ejemplo, se incrementaron los casos de maltrato físico, emocional y psicológico hacia la mujer. ¿Ese es Si in bien o ese es off? ese es sin profetonin, o sea, Ese sí, todos son listo. Entonces yo estoy aquí al frente presentando toda esa característica. de introducción. Yo soy el que doy como la introducción al programa. En pandemia, por ejemplo, se incrementaron los casos de maltrato físico, emocional y psicológico hacia la mujer. Si bien el confinamiento era una medida que buscaba mitigar los efectos del COVID-19, también dejó ver, entre otras cosas, el aumento significativo de la violencia intrafamiliar, siendo evidente en gran medida el feminicidio. Mi pregunta es, ¿cómo hago para darle la entrada a mi entrevistada? O sea, Nada. ¿cómo? Vale. Bueno, entonces mira lo que vas a hacer ahí. Entonces tú tienes todo un in grande, muy largo para ti. Vas el in, vas de frente a la cámara, pero sigues leyendo o sigues hablando y en un momento te van tapando las imágenes de apoyo con tu voz. ¿Sí? No le vas a Ok. dar paso a nadie. Cuando tú terminas ahí, ¡pum! Entra de una a la entrevista. Ok, coloco las imágenes de apoyo que hablábamos de ella, de espalda, de las manos, O del ¿sí? maltrato. Ok, y Es del entonces empiezo maltrato, a contar la imagínate. historia de ella. Y de inmediato, cuando termines, ¡pum! Entra la entrevista de ella, de esa persona, de la muchacha, ¿no? Listo, profe, sí. Listo, profe, gracias. De la muchacha, me lo voy a imaginar así, la muchacha diciendo, no, me pegaba, me maltrataba, que no sé qué, ta. Y después tú ya entras en un off diciendo, ella es Alexandra Guerrero, una más de las mujeres que no sé qué, ta, y que sí sé cuántas, y ese off está tapando, son las imágenes ya con ella de espaldas, ella caminando, las manos de ella, sí, esas cosas. O sea, perdón, profe, listo. Termino medida del feminicidio. Entonces seguiría ella, podría seguir ella ahí, ¿sí? Ella hablando de lo que le sucedió, pero Ella hablando de lo que le... Listo. claro, como la audiencia no sabe quién es ella, entonces luego de que ella habla, entonces no, yo fui maltratada, que golpeada, que no sé qué, que sí sé cuántas, ella parará, listo, en algún momento. Después entra un off tuyo. Ella es Alexandra Guerrero, bla, describiendo quién es ella, poniendo en contexto al espectador. Y ese voz off va tapado con las imágenes de ella, ¿no? Las manos, el cuerpo, la espalda, el rostro en contraluz, bueno, cosas de esas. Ella Gracias, caminando. Y así, poco a poco vas construyendo la historia. Vale, profe, gracias. Bueno, muy bien.
Profe, otra vez yo. Tranquilo, no hay problema, acá estoy, dime. Entonces coloqué, bueno, imágenes de apoyo sobre el maltrato hacia la mujer mientras ella está haciendo su introducción, ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí. en la parte de... Después de En la tu in. parte de contenido, entonces introducción de la invitada, pero pues eso lo dejo ahí como porque pues todavía no he hecho la entrevista, entonces Ajá. lo dejo, solamente coloco ahí introducción de la invitada, ¿sí? Ajá, introducción de la invitada. Ah, Ella listo. está hablando sobre lo que le sucedió. Muy bien. Ah, listo. Vale, profe, gracias. Bueno, hay tanto material que uno no sabe por dónde agarrar. Julio, ¿cómo vamos? Cuéntanos. Julio. Aló, 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 Hola, te escuchamos. aló, aló. Te escuchamos perfecto, Julio. Daniela, a ver qué tenemos sobre la migración venezolana. Bueno, eso es chévere. Profe. Bien, profe, pues ya hablé con mi mamá. Hablé con mi mamá para preguntarle si podía mandarme el contacto de las personas, porque como ya lo dije, ellos son amigos, son mis padres. Y me dijo que sí, que dejara para que ella se pudiera comunicar con ellos. Ya averigué muy bien, son 3 adultos y 3 niños. Entonces, por esa parte, ahí estamos bien. Aún toca averiguar sobre las entrevistas si me dejan, y si no, pues para taparles la cara y ese tipo de cosas. Vale, muy bien. Y ya, profe, pues ahí estamos en la comunicación con ellos, estamos intentando comunicarnos, ya hablamos con uno y dijo que pues tenía que esperar para poder llegar después del trabajo. Y la muchacha, la mamá, ella trabaja como personal personal del aseo, ¿sí? Entonces, que pues me tocaría esperar por ahí más tardecito y poder ir a donde ellos viven para pues preguntarles y eso, y hablarles del tema y explicarles para qué es. Listo, muy bien. Lady, ¿cómo vamos? Lady. Pues bien, profe, ahí estoy empezando ya el libreto. Listo. Bueno, muy bien. Mañana entonces, por favor, para que les avisen a los demás, por favor, entonces vemos un par de libretos organizaditos y miramos a ver cómo vamos creando la historia en el papel para luego crear en el video. Recuerden que mañana es la evaluación, mañana es viernes, entonces mañana es evaluación. Bueno, los dejo entonces trabajar. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos, feliz almuerzo y bueno, que estén bien. Profe. Señor. Otra preguntita pequeña. Tranquilo. Bueno, ya coloqué la introducción de la invitada, todo. Después, imágenes de la entrevistada, o sea, el video sin sonido, ¿sí? Que se va con voz en off, ¿sí? Sí, sin sonido, va voz off. Después en la entrevista, entonces, en la parte de imágenes, ¿qué colocaría? ¿Qué debo colocar? A ver, solamente entonces, el video entrevistándola, ¿cierto? Sí, va el link, ¿cierto? Va el link y en esa parte del link van unas imágenes de apoyo con tu voz sobre el maltrato hacia la mujer. Luego Listo. va la entrevista de ella, ¿sí? Luego va
un voz-off tuyo describiendo quién es ella y ahí de ahí qué más va. Ahí ya va la entrevista con ella. Ahí nuevamente entraría ella hablando sobre su caso. Sí, pero ya estaríamos los dos, o sea, en video, digamos. Ya ahí vas a hacer una entrevista con los dos. Entonces mi pregunta es, ahí en lo de imágenes, ¿qué colocaría? ¿Qué se puede colocar? ¿Video? Sí, son en video, pero pues entonces si tú vas a hacer la entrevista viéndose con ella, entonces vas a colocar en algún momento imágenes de apoyo del maltrato, de lo que significa el maltrato, ¿sí? Contando la historia de ella. Imágenes de ella, imágenes simuladas de maltrato, ¿no? Porque puede haber unas imágenes de dramatizado. Listo, profe. Tapándolos, tapando las caras, ¿no? Tapándolos, poniendo borrosas los rostros de los que van a teatralizar o dramatizar esas escenas, ¿no? Ok, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Estoy atento entonces, mañana nos vemos para la evaluación y bueno, le pegamos una revisadita a los libretos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe, Muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz tarde. Que estén bien. Gracias, profe, igualmente. Chao. Chao, profe.